Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Os escribo, hijos míos, que se os han perdonado vuestros pecados por su nombre. Os escribo, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os escribo, jóvenes, que ya habéis vencido al maligno. Os repito, hijos, que ya conocéis al Padre. Os repito, padres, que ya conocéis al que existía desde el principio. Os repito, jóvenes, que sois fuertes y que la palabra de Dios permanece en vosotros, y que ya habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre, porque lo que hay en el mundo, las pasiones de la carne y la codicia de los ojos y la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa con sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Palabra de Dios. Alégrese el cielo, goce la tierra. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios, trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiembla en su presencia la tierra toda. Alégrese el cielo, goce la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Alégrese el cielo, goce la tierra. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos el interrogante que nos está planteando el mensaje de Dios que comenzábamos a examinar ayer. ¿Quién habla en nombre de Dios? Y veíamos la figura del anciano Simeón que aparece guiado por el Espíritu Santo. Sin embargo, de él no se dice que fuera profeta, aun cuando está guiado por el Espíritu Santo.
y también notamos que él no estaba en el templo, sino que vino porque el Espíritu Santo lo llevó para que recibiera a Jesús. Hoy nos presenta la contraparte, la figura femenina, Ana. Observemos que Lucas siempre tiene esa tendencia a presentarnos las realidades del pueblo con Dios en dos figuras. Unas veces la figura masculina tiene un papel, digámoslo así, deslucido, como en el caso de Zacarías e Isabel. En otros casos, ambas figuras tienen un papel positivo, como cuando habla del hombre que perdió una oveja y de la mujer que perdió una moneda, y que ambos la buscan y la encuentran. En este caso, a la figura femenina le toca el papel deslucido, porque Ana representa al pueblo que ha estado apegado a la institución religiosa, pero se ha adherido a una religiosidad vacía de Dios. Por eso es presentada como una mujer viuda, que lleva 77 años viuda. Es una religiosidad vacía de Dios, aparentemente con todas las credenciales institucionales. Ella es presentada como profetisa, es presentada además como una persona apegada a las prácticas rituales de la religión judía. Inclusive su nombre significa favorita. Eso es lo que significa Ana. Entonces, aquí vemos que de parte de Dios ha habido un señalamiento muy positivo, pero que de parte del pueblo, por estar apegado a esa religiosidad sin vida, sin amor, se ha quedado vacío. Por eso la figura de Ana tiene, decía, un papel deslucido. Ella está vinculada al pueblo con una genealogía. Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, está muy enraizada en el pueblo. Sin embargo, lo mismo que Simeón, es anciana, es decir, lleva mucho tiempo en esa perspectiva. Tuvo una primera experiencia de amor. Desde jovencita vivió 7 años casada. Tuvo una experiencia idílica. Esto se refiere al pueblo que tuvo una experiencia de Dios cuando lo sacó de Egipto, pero luego viuda hasta los 84, un vacío de Dios, un vacío del amor de Dios, pero no porque Dios se lo haya negado, sino porque ella se ha adherido a esas religiosidades de prácticas rituales sin vida. Por eso, en ese momento ella se acerca y da gracias a Dios, pero habla del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Como vemos, Ana interpreta a Jesús en un horizonte nacionalista, solamente para los judíos, a los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Esto implica entonces que en tanto ayer veíamos a Simeón en un horizonte universal, luz para alumbrar a las naciones,
Ana lo presenta solo como el liberador de Jerusalén. Ni siquiera de toda Judea, solamente de la capital. Es un horizonte muy restringido y esto nos lleva a un primer discernimiento. Solamente quien está en la perspectiva del amor universal de Dios puede hablar en nombre de Dios. Este criterio es importante porque nosotros podemos encontrar a veces profetas y profetisas que vienen a hablarnos en nombre de Dios y que confunden de alguna manera a las personas. Y a mí me preguntan, padre, pero ¿y cómo hace uno para saber quién sí y quién no? Esa pregunta indica que nosotros no tenemos criterios claros para el discernimiento. Bueno, aquí tenemos uno. Habla en nombre de Dios quien está en el horizonte del amor universal de Dios. Ojo cuando te vengan a hacer sentir que tú eres una persona tan única y especial, tan privilegiada, que otra como tú Dios no va a mandar al mundo y que por consiguiente tú tienes ciertos derechos que otros no. Ese carácter excluyente ya permite discernir que Dios no está en ese mensaje. Ese es el ambiente en el que crece Jesús. Una parte del pueblo que está abierta al amor universal de Dios, así como una parte de los paganos que también están abiertos a esa posibilidad, lo acogen. Y por eso se nos dijo ayer que Simeón lo recibió en sus brazos. De Ana no se dice que lo haya recibido en sus brazos. Esto indica que no hay plena acogida de Jesús, hay una acogida condicionada. Esto está condicionado a que Jesús sea el liberador de Jerusalén. En el momento en que Jesús comience a mostrar que no colma esas expectativas nacionalistas, vendrá el choque y el rechazo. Jesús crece en ese ambiente, pero crece robusteciéndose humanamente, llenándose de saber humano y divino y acompañado del favor de Dios, que es el Espíritu Santo. Esto también nos sirve como criterio para nosotros mirar nuestra propia vida cristiana. Porque si nosotros concebimos, por ejemplo, la pertenencia a nuestra iglesia con una mentalidad excluyente, como si Dios solamente quisiera a los católicos y a los otros los desprecia, ojo con eso, porque esa mentalidad no es católica. Porque católico es lo que está abierto a la universalidad. Eso es lo que quiere decir católico. Católico es hacia la totalidad, hacia la universalidad. Y en la medida en que nosotros somos capaces de reconocer que Dios ama a los ateos, por ejemplo, que Dios ama a los pecadores, que Dios ama a los injustos, en esa medida nosotros estamos
mostrando que creemos en el amor universal de Dios, pero también estamos mostrando una cosa, que nos sentimos parte de esa humanidad pecadora. No podemos nosotros aducir que Dios se prendó de nosotros. Yo era tan santo, tan inmaculado, tan puro, que Dios no tuvo más remedio que amarme. No, es al revés. Yo era tan pecador que el único remedio que tenía era que Dios me amara y me rescatara. Cuando nosotros captamos la universalidad del amor de Dios, la aceptamos y la vivimos, vamos por buen camino y podemos hablar en nombre de Dios.